Esta semana estuvimos hablando acerca del proyecto de reforma laboral y ya hay resistencia acerca del proyecto presentado por el presidente Milei. Durante la semana vamos a ir contándote cómo y de qué forma se va a modificar esa reforma. Pero el tema central sobre el cual estuvimos investigando en las últimas semanas en Border es la AFA. Los argentinos somos resultadistas. Ganamos un mundial y queremos ganar el próximo. Lo que hay en el medio tal vez nos importa poco, tal vez nos espanta o tal vez no pase nada. Pero es muy importante que sepamos que hay dinero que se está desviando. No solo en yates, no solo en aviones, no solo en viajes, no solo en casas, no solo en terrenos, sino en muchas otras cosas, empresas, emprendimientos que te vamos a contar en exclusiva hoy aquí en Border, como estuvimos haciendo desde que comenzó el escándalo de la AFA, que también roza el escándalo de la Andis. ¿Y qué pasa con la plata en la Argentina? La plata voladora que le falta a ese que vos querés y que no te dan el medicamento, no te cubren el medicamento. La plata que le falta a ese club de barrio al que todavía no llegó el Chiquitapia para cooptar con un auspiciante trucho. La plata que le falta a los lugares o los centros de recreación de las villas o del más remoto interior de nuestro país para que los chicos estén en algún lado que no sea peligroso. O incluso la plata que falta para que haya actividades adaptadas para todas las personas con discapacidad. Digo, la plata está. Lo que te vamos a contar nosotros es dónde está. ¿Es plata del Estado? No, es plata de la AFA. Pero es plata que ponen los argentinos que creen en el fútbol y que siguen a los ídolos del fútbol. ¿Se mancha la pelota con todo esto? No sé qué diría Diego. Tal vez diría que no. Pero tenemos que saber y tenemos que frenar el despilfarro de las corporaciones. Así como la reforma laboral no incluyó el aporte solidario, la suspensión del aporte solidario a los sueldos de las personas que están en blanco, cosa que me parece de terror, porque no estamos tocando la corporación sindical, así como muchas veces no se toca, no sé, corporaciones periodísticas. ¿Qué va a pasar con la corporación del fútbol? El gran negocio argentino. Estaría bueno que algo pase. Hoy te vamos a contar por qué hay más motivos de los que conoces para que algo pase. Quédate con nosotros porque también te vamos a hablar del Congreso, te vamos a hablar de cómo están las rutas argentinas ahora que empieza el verano y vas seguramente a tratar de ir en coche en algún lado, cómo están después de que se hayan suspendido las obras públicas, en qué condiciones están. Esto lo vamos a hacer con periodismo de datos y también te vamos a contar ¿qué pasa con Villarroel? Nos vamos a hacer autobombo, porque te contamos la semana pasada acerca de el vínculo absolutamente estrecho que había entre uno de los jueces que podía en ese momento llegar a tener la causa de la AFA y el propio Chiquitapia. Te lo contó en exclusiva Daniel Seifert. Y toda la semana fue noticia. Colegas, salió en Border. Está bien que nos miren, pero bueno, cítennos cuando es algo así. Porque obviamente detrás de todos nosotros hay trabajo. Más exclusivas, más información, en serio, como nos gusta a nosotros. Bienvenidos a La Oveja Negra. Bueno, estoy acá para presentar a los espectaculares periodistas que me acompañan. El señor Daniel Seifert. ¿Cómo le va, Bien, Oliván? muy bien. Besito. Muchas gracias. Muy generosa siempre usted con sus palabras. ¿Cómo te va, Franquito? Que la va a romper nuevamente. Y el señor Fernando Torres Ulmer, que tiene preparado un informe que va a dar que hablar. Porque realmente esta es la época en la que vamos a empezar a ver por qué es importante el estado de las rutas. Y el informe es completísimo. Pero vamos a arrancar por la política. ¿Por qué va a ser un verano, ya saben ustedes, caliente en la política? Se abrieron las sesiones extraordinarias y queremos contarte qué pasa o cuáles son las guerras que puede enfrentar la vicepresidenta Victoria Villarroel. La vicepresidenta me gustó porque me sintetizaste tres cosas que son fundamentales. Uno se olvida, porque Villarroel está guardadísima. Sí.
dijiste que el verano va a ser caliente. Villarroel está muy caliente. Y Villarroel, el título de esta sección es Villarroel quiere guerra. Volvió a su viejo origen del estilo militar. Y ahí tenemos una composición que hizo nuestro director y artista exclusivo Alejo, que la vemos ahí arribita a Patricia Bullrich, que es una de las primeras batallas que tiene en mente Villarroel. Pero vamos a ir de a poco. Vamos a ir con la batalla con una kirchnerista que no quiere serlo. La primera batalla que se vio ya desde... ¿Por qué está pasando? A ver, Villarroel va a tener que abrir el Congreso en sesiones extraordinarias para tratar la reforma laboral, entre otras reformas que el gobierno quiere apurar para que en el verano empiecen a salir. No sé si le va a dar el tiempo al gobierno. De hecho, ya empezaron con demoras para el primer día. No llegaron a firmar la papeleta para que vayan. Eso después te voy a contar un detallito de qué pasó ahí. Pero bueno, Villarroel va a estar ahí. Mal por más de que intentaron correrle, Villarroel está ahí estoica, tratando de poner el palo en la rueda, por más de que nunca lo va a decir, pero es lo que está tratando de hacer. Más o menos te voy a contar en algunas escenas, porque es para todos. Lo bueno de Villarroel es que está peleada con todo lo que tiene alrededor. Absolutamente. Se encuentra con un espejo y Villarroel se pelea. Pero ella está en actitud de guerra, digamos. Sí, O sea, es como que de pronto reaccionó por todo lo que le hicieron. Sí, pero además tiene como una cuestión de cuando se muestra, está muy estoica, ¿viste? Sí, Está como sí. muy formal, muy republicana. Sí. Se apaga y es Darth Ah, Vader. sí, O sea, sí. se transforma. Ah, Sí, 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 no. sí. Es una cosa que son dos planos diferentes. Y la primera situación belicosa que tuvo fue una chicana que le hizo una senadora kirchnerista que quiso ir y coparle la parada por uno de los despachos, el despacho de Levi, que estaba en cuestiones. Acá vemos una fotito, esto es lo que denunciaba Cristina López, Cándida se llama, Cándida Cristina López, que es perdón, senadora de Fueguina, ¿Pero qué mostraba es esto que es un golpe. como que le dieron una patada en el Claro, tobillo? un golpe en el tobillo. ¿Por qué? ¿Qué fue? Pasaba esta escaramuza. La mujer quiso ir a buscar uno de los despachos, a tomarlo porque Sí. quería un lugar lindo Pasa algo con los senadores. Los senadores se matan en el recambio porque tenés los despachos lindos, rococó Son cholulos. del Congreso y después, si no, anexo. Anexo Hay horrible, muchos horrible. senadores que están directamente con el despacho en el anexo, que es horrible. Realmente habría. De tanta guita que se ha gastado en el Congreso, el anexo es por diosero, pero Sí. nunca se ve que no les gusta. No. Entonces, la diferencia es tal que se pelean por eso. Bueno, Cándida, Cristina López, que está tratando de no mostrarse tan kirchnerista, porque viste que el kirchnerismo está No está de moda medio ya. en baja. Sí. Se enojó tanto que terminó recordando que es kirchnerista y la llamaba Juliana Di Tulio diciendo no me dejan entrar, no me dejan entrar. ¿Qué pasó? Le habían cerrado y le habían cambiado las llaves al despacho de Levi, que era el que estaba disputándose. Entonces ella fue. Claro, y había seguridad, se empezó a pelear. Sí. Se agarró a las trompadas. Hay un videíto que Sí. es increíble porque ella va y los pecha, qué sé yo, la senadora quería tomar posesión del despacho. ¿Lo tenemos ese, Ale? Dale, pongámoslo. Mirá, ahí vemos. Eran ellos sus Llamala a asesores. Juliana, nena. Llamala a Juliana, la llamó a Juliana. Tráelo a Val. Digamos, claro, era una situación medio así. Bueno. ¿Usted sabe quién soy yo? Claro. ¿No me conoce de la tele? Claro. Reímos, pero es un Tampoco te papelón. digo que era un gran despacho. Dentro de los lindos era como el que quedaba Claro, en El la... más adentro feo de tiene los una lindos. ventana, tiene como esos ventanales esquineros, Ah, era lindo. era lindo. Ahora, esta escena que se ve acá, que es compartida por la propia senadora, muestra una escaramuza, unos empujones, qué sé yo. Y un montón de gente, ¿no? Que No le mucho pagan- más, no mucho más. Ahora, la senadora terminó haciendo una denuncia por agresión sexual en este momento. Mira, ¿Contra yo quién? contra el personal de seguridad que tiene Villarroel ahí. Te voy a relatar, pero textualmente lo que dice Cándida Cristina López. Dice que ella sufrió de manoseos en la zona de glúteos, en su zona pélvica delantera, y que la pierna de uno de los masculinos de seguridad fue introducida entre sus piernas. Así que todo eso compone una causa de manoseo corporal. Así, viste cuando ponele género a todo, es un montón. Sí. O sea, la verdad que si pasó eso, sería gravísimo. Sí.
Creo que si hubiese pasado lo hubiese mostrado en el propio video Video. que le mandaron a todo periodista que tiene contacto con su equipo de prensa, incluido yo, que seguramente no me lo van a mandar nunca más, pero no me importa, porque me pareció un papelón llevar, digamos, estás peleándote por un despacho y poner esto contra un empleado que trata de que no rompas la puerta que es milenaria y vos vas ahí a los sopetones. Bueno, Total. Y Villarreal banalizan le los hizo la pasos cruz. importantes. Va a terminar, obviamente, en el anexo, Cándida, gracias a Villarreal. Así que Villarreal, la primera pelea fuerte que tuvo Los fue despachos. con una quillerista por los despachos. Por los despachos. Ese es el primer despacho. El segundo despacho, ahí es un poco más complicado, es más interesante, pero te voy a cambiar algo, Alejo. Te voy a dar vuelta una cosita, a ver si me podés seguir. Vamos a ir con lo que era la capilla, que es la capilla, yo le llamo la capilla Quader. ¿Por qué Quader? La capilla Quader. Porque Quader, recordemos, Quader, ex senador, lo echaron porque lo agarraron con platita cruzando a Paraguay, que no puso, hablando de esta plata que nadie sabe de dónde sale. ¿Te acordás que este año pasó Quader, no? No me acordaba, pero cruzó sí. la frontera, Pasaron tantas cruzó la cosas. frontera 200.000 Paraguay con dólares. $200.000 y no sé, y allá quedó. Bueno, en su despacho, claro, quedó vacío cuando lo destituyeron a Quader, quedó vacío. Villarreal no tuvo la mejor idea dijo, bueno, viste que ella es Católica. Claro, es católica, pero además es como religión y militares son Sí. sus primeros valores integrales. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una capilla. Y le vació el despacho para que nadie le venga a joder que quería ocupar el despacho de Quader, que era un despacho de jefe de bloque, o sea, importante en ubicación. Y la bandera del Vaticano y la Argentina. ¿O Claro, no? y eso fue un ¿Qué? quilombo. Eso fue ¿Por un qué? quilombo. Porque es el Congreso de la Nación y Claro. vos no podés poner No es símbolos católico religiosos. el Claro, Congreso, es claro, laico. es laico, no podés montar esto. Entonces hubo un pastor evangelista muy renombrado que es Norberto Zaraco, que presentó una queja formal. Dijo, a ver, esto es discriminatorio para otras religiones. O sea, Claro. no se puede hacer esto. ¿Cómo están Villarreal los no- evangelistas Claro, igual a que además, full, a viste, full? yo no voy a hablar de de pastor particular, pero sabemos que, digamos, los evangelistas tienen una llegada muy fuerte a Karina Milei, a Javier Milei, y están creciendo en el poder estructural de la Total. libertad de avanza. Entonces, encima venían con ese respaldo. Con el digamos, las caballo del quejas. comisario. Y Villarreal tuvo que ceder. Y ¿En serio? esta capilla tuvo que ser desmontada. Así que es una Mirá. batalla perdida de Villarreal que no puede tener su oratorio al paso. Pobre que Villarreal, la verdad que no le dejan nada, No nada le de dejan nada. nada. de Habrá nada. salido unos mangos a armarla y desarmarla, Sí. ¿no? Exactamente, siempre, sí. estoy No segura. encontré los papelitos. Después vamos a intentar un poco más, pero realmente debe haber salido unos mangos. Ella es muy frugal, viste que trata de ser muy frugal, pero bueno, hay que ver cuánto le salió el chiste que perdió. Pero antes, la gran pelea, la que se viene y que se está gestando, es la pelea con Patricia Bullrich, que intentaron empezar bien y terminaron, ¿Ya terminaron mal? ya terminaron Sí. mal. Porque Primero- claro, Patricia se apropió se adueñó, digamos, del bloque. Es Claro, es la jefa del presidenta. bloque y quiere marcarle la pauta a Villarroel, que Exacto. Villarroel está en un viaje republicano que es sorprendente para sus antecedentes La históricos, defensora de la pero Constitución. ahora, claro, exactamente. Entonces, pasó hace un par de semanas la intentona de Bullrich, un acercamiento formal. Estuvo esta foto, esta es la reunión de bloque que se hizo exactamente enfrente del despacho de Villarroel. Está Bullrich allá al final, estaban todos los senadores, y ahí en un chiquitito hay una mujer de cabello negro que es la extinta Lorena Villaverde, que iba a ser senadora y que finalmente terminó desistiendo por sus vinculaciones por Fred Machado, que no lo pudo, el kirchnerismo no le iba a aprobar el pliego. La Libertad de Avanza tenía muchas dudas de aprobárselo también, eso hay que decirlo también. Entonces ella terminó Se queda como siendo diputada. empujada Claro. a bajarse, y ahora es problema de diputados porque los fueros los tiene porque es diputada. Después de esta reunión, Bullrich cruzó con varios de los del bloque al despacho de Villarroel y se hablaron cara de perro. Epa. Cara de perro, dijeron, mira, las cosas van a ser así, nosotros queremos plantear esto, tenemos que sacar estas reformas. Villarroel dijo, esta es la casa de todos, la república por encima de todo. Y esto vino a una composición que te voy a mostrar, que es la clave del problema germinal entre Bullrich y Villarroel, que es esta imagen.
Ahí vemos un despacho del Senado. ¿Y Hay copa de vino? una copa de vino, una constitución y una cámara de fotos. ¿Esto es montado o es así? Esto es montado. No es Ah, inteligencia Pero esos artificial. 3 elementos son la clave de cómo se rompió todo entre Villarroel y Bullrich. ¿Por qué? La constitución, hay ¿Quién dos se tomó el versiones. vino? Hay 2 versiones. Sí. Dicen que mutuamente se habrían mandado antes de juntarse, se mandaron de regalo una constitución. Algunos dicen que al principio la primera versión decían, no, bueno, Es con fue buena Bullrich, onda. fue Bullrich. No, me parece que hubo constituciones cruzadas entre ellas, como diciendo, aprendete las normas. Sí. ¿No? Villarroel escaló un poquito, Ay, no te puedo creer que le regaló un vino. le regaló un vino. Le regaló un vino a Patricia Bullrich, lo sacó, a mí me contaron que tipo, en el medio de la discusión, lo sacó, lo puso así, esto es para vos. Bullrich, que tiene mucho cuero Sí. político, dijo muchas gracias y ni siquiera le dio entidad. Y se lo guardó, obviamente, se lo Se lo llevó. habrá tomado. No, creo, Se lo tomó. yo tengo entendido que se lo regaló un asesor, pero no se puede, tiene todo el derecho de tomarse. Ahora, es nivel munición gruesa. Recordemos Munición que gruesa. a Patricia Bullrich la tratan de borracha por fotos fake Sí. y también porque una vez, La hace que salió con mucho los pelos. tiempo, una vez, sí, la de los pelos, esa que es un meme de Patricia Sí. Bullrich, y porque una vez tuvo un incidente, pero hace no sé cuántos años fue, que sí, la detuvieron, tuvo una alcoholemia positiva. Bueno, está bien. Ahora, de ahí a usarlo como símbolo político, te regalo un vinito, es Es fuerte. bastante, es un montón. Y la cámara de foto es porque en esa reunión Patricia Bullrich quiso llegar a un punto de acuerdo y decir, bueno, hagamos institucional esto, saquemos una foto. Y Villarroel dijo, no, Ah, bueno. acá las fotos que se sacan las dirijo yo, no me traes un camarógrafo, el camarógrafo se retira, acá no hay fotos. Así que había uno de los asesores de Patricia, Patricia. que tenía la cámara de fotos y fue invitado a retirarse del despacho Mirá. en la reunión. O sea, otro pequeño coto de poder. ¿Quién saca la foto del Senado? Claro, Villarroel. Villarroel. Bueno, o sea, va a salir ella siempre. clic. De Bien. hecho, cuando fue el debut, el de la jura, esto explica, porque en ese día todos decían, ay, bueno, porque Patricia Bullrich quiso hacer show en el evento, y no fue exactamente así. Pero hay una maldad mayor. Villarroel, después del primer contacto con Bullrich, decía esto, escúchala. Bueno, fue una reunión positiva, constructiva, en un tono muy amable, donde hablamos de los distintos proyectos de ley, de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza. Ella me lo transmitió, su Que no idea y manejás. cómo piensa llevarlo adelante. Y yo bueno, le y dije yo que también sí. le quise comentar cómo es el manejo de la Cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o para Claro. de alguna manera interrumpir el ejercicio parlamentario en la Cámara. Entonces le quise hacer la aclaración a ella, más que nada para que ella tenga presente eso, que yo tengo facultades que están muy definidas por la Constitución y por el reglamento de la Cámara y que apuntan a que se garantice siempre la independencia de poderes. Bueno, ¿Viste? Todo muy el preámbulo de la Constitución, la explicación del Senado desde la Constitución como 10 veces, todo muy, vos manejás el bloque, yo manejo la Cámara, yo no tengo poder de obstaculizar. Eso lo dijo 2 días antes de que pase esto. Ahí la vemos a Patricia y a Villarroel. ¿Por qué pasó esto? Claro, porque en la jura, Patricia Bullrich en un momento pidió la palabra y Villarroel salió a instalar que se había hablado previamente con todos los bloques que no iba a haber discursos en la jura. Ok. A mí 2 jefes de bloques que no son los no es Patricia Bullrich me dijeron, no se había hablado de eso, se habitúa a que no suceda. Bullrich quiso hablar y Villarroel le apagó el micrófono. Un montón. Directamente. Un montón. La misma que 2 días antes dice, yo no puedo obstaculizar, estaba haciendo esto. Así que, primer peleita con Bullrich, la ganó Villarroel en el sentido que la dejó callada. Ahora Y claro, quiere marcar la cancha. le marcó la cancha. Ahora vamos a ver cómo respuesta. viene la vuelta de A ver. Bullrich cuando empiecen las sesiones extraordinarias. Claro. Y la última batalla, la última guerra que tenemos de Villarroel pasó esta semana, es muy sutil y es una guerra a 3 bandas. ¿A tres bandas? Sí, porque implica que
Villarroel está, reitero, está muy republicana, es rarísimo su ánimo republicano. Villarroel se enteró que Milei iba a viajar a Noruega. Se enteró, le llegó la información, entonces se armó un plan. Se ¿Se fue a armó un Noruega. plan? No, se fue a España. Que se enteró ella, su entorno y sus voceros mediáticos, digamos, tiene varios que les llega muy rápido la gacetilla de Villarroel, entonces te muestran la Oronda Villarroel en lugares. Entonces, Villarroel se fue a España a la reunión preparatoria del 12º Foro Parlamentario Iberoamericano. Chupate esa mandarina. Creo que más de una semanita se fue. ¿Vos sabés? Bueno, Villarroel tranco. tuvo una semanita fuera. Bueno, qué suerte, porque habrá descansado un poco. Tenía que volver a mitad de semana, pero me parece que se demoró un poquito más para volver. ¿Por qué? Porque cuando vio que Milei viajaba, dijo, bueno, ¿y si yo viajo, quién queda? Queda mi amiguito. ¿Y quién quedó como presidente por un día en la Argentina? El señor Bartolomé Abdala, que es presidente provisional del Senado. Es un hombre que responde bastante a Villarroel, por eso, de hecho, la idea de que Patricia Bullrich llegó para ocupar el lugar de jefa de bloque tiene que ver también con que Abdala es un hombre también está muy republicano en ese sentido. Tan republicano está que él hizo un anuncio sobre su propia, ahí está firmando el acta para asumir por unas horas como presidente provisorio. Hizo un recuerdo, dijo, yo soy el primer puntano en años a llegar a este... ¿Sabes quién es el antecedente que ¿Quién? citó? Gran antecedente va a citar para quedar Gioja. bien parado. No, Adolfo Rodríguez Sá. O sea, yo soy el primer puntano después Duró de lo que mismo. defaulteó la Argentina en ocupar este lugar. Así que agarrate, eran horas de tensión. O sea, igual creo que duró más o menos lo mismo que Adolfo Rodríguez Sá. No, Rodríguez Sá quizás que Un duró poquito una más. semanita, Una semanita. digamos. Sí, Llegó- porque hizo un discurso, ¿te acordás? Cuando Claro, dijo, que no iba a "No le pagar la vamos a pagar deuda el fondo", externa y después, claro, sí. todos aplaudían. Bueno, él fue un poco más Pinedo-like el gobierno de Abdala, pero quedó ahí. Y todo terminó pasando porque Villarroel aprovechó ese momento y se corrió la vuelta, se demoró un poquito entre aeropuerto y aeropuerto para volver y logró que Milei no llegue, o sea, tuviera que, viste que se dijo que Milei viajó medio de apurón y como titularon algunos, al pedo a Oslo porque no llegó a verla a Corina Machado en la entrega del Nobel. Pero la vuelta tuvo que ver con esto. Milei tuvo que volver antes porque necesitaba que se firmara la presentación de la reforma para que entrara en el Congreso. Y no lo iba a dejar en manos de Abdala eso. Claro. Y el pase de manos entre Villarroel y Abdala demoró que Milei pueda firmar eso. Entonces todo es un juego de ajedrez. Las personas que Qué dicen que no quilombo. obstaculizan las cuestiones se están poniendo, no palos en la guerra, en la rueda, perdón. Están poniendo ya tanques en la rueda. Te ponen así la trompa del tanque para hacerte las cosas complicadas. Así que no se sorprendan que se recaliente la situación con Villarroel, porque Villarroel está teniendo gestos de frenemy directamente. Con Claro. gestos, soy por acaso las instituciones, pero por abajo vale todo. Sí, Así sí, que sí, sí. Bueno, así está el Congreso. es la manera capaz de responder, ¿no? Como fue ella Claro. hecha a un costado, viste que siempre se mantenía impoluta, así que ahora que toca jugar, vamos a ver cómo sigue esta historia medio novelesca entre Villarroel y la Libertad Avanza. Fernando Torres Ulmer hizo un informe con periodismo de datos para poder contarte el estado de las rutas argentinas y qué pasó con las obras que quedaron abandonadas en estos 2 últimos años. Hay que prestar mucha atención y además tener mucho cuidado por el estado de las rutas, ahora que se vienen las vacaciones y que mucha gente seguramente va a viajar. Hay además un accidente que nos Sí. detonó a hacer este informe, ¿no? Sí, o sea, hubo muchísimos accidentes en el último tiempo. De hecho, con el equipo de datos elegimos mostrar uno que tenemos un video que sucedió en la ruta 3 y es el de un camión. En este no hubo víctimas fatales, pero sacó justamente de A la las luz, sombras claro. a la luz todo el problema de las rutas. Tenemos ahí el video del camión que pierde lógicamente la trayectoria por el estado de la ruta Mirá, y con suerte no Ay, le dio Dios. al camión que venía enfrente. mirá vos. Esto sucedió en la ruta 3, que es ruta nacional, hace aproximadamente un mes.
Y a esa ruta, ¿sabes cómo la llaman? La ruta de la muerte. La ruta 3 parte ¿Cuántas rutas de lógicamente- la muerte hay Sí, en Argentina? hay No, un porque Cada sí. provincia tiene una. Sí, Y cada es, provincia y es tiene- importantísima porque parte de Buenos Aires, viste que tenemos el puerto, es importantísimo. Entonces, como estamos llegando lógicamente a las vacaciones de verano y a los argentinos nos encanta salir a las rutas, sabiendo que el gobierno de Milei frenó la obra pública, con el equipo de datos de Border Periodismo, detectamos justamente si el estado de las rutas empeoró o no luego de lo que fue el parate en la obra pública de las rutas. Y bueno, lo que hicimos fue analizar el presupuesto. Ahí tenemos también una placa de la Dirección Nacional de Vialidad, que para quienes no saben, la función de Dirección Nacional de Vialidad es proyectar, construir, conservar, mantener y mejorar la red troncal de caminos nacionales, ¿sí? Son los que se encargan del mantenimiento de las rutas y de todos los caminos nacionales que tenemos. Entonces, lo que Sí, el hicimos ente que acá, estuvieron a punto de cerrar y que eso después te iba a decir, este año el volvió. gobierno lo intentó de disolver, y en el Congreso frenaron uno de esos decretos que tenía el gobierno, entonces volvió a operar y Dirección Nacional de Vialidad sigue operando. Pero ¿qué pasa? Con muchísimo menor presupuesto, porque otra de las batallas que tiene el gobierno de Javier Milei es el de querer privatizar las rutas nacionales, que hoy en día lógicamente son estatales, y está como en esa puja, nadie se quiere hacer cargo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también? Sí, la algunas ya semana fueron pasada concesionadas. Que, claro, Sí. que nadie se quería hacer cargo de las empresas deficitarias del Estado. Bueno, de las rutas sí, unas sí, pero el resto están todavía a la deriva. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos el presupuesto. ¿Qué quiere decir en pesos constantes? Es decir, ajustado por inflación, para que la comparación entre los años sea justamente equitativa. Y tenemos que en 2023, o sea, ya iniciando el gobierno de Javier Milei, la Dirección Nacional de Vialidad recibía cerca de 3 billones de pesos, o sea, a valores de hoy, ¿sí? Esto está ajustado por inflación. Cerca de 3 billones de pesos. Y en 2025, si nos vamos 2 años después, nos da que el presupuesto es de 562.000 millones. Eso representa, ahí tenemos la siguiente plaquita que estamos viendo, que entre 2023 y 2025 el presupuesto, una antes, perdón, el presupuesto cayó un 75%. Esto, como les dije, fue en la iniciativa de intentar de disolver Entre el Vialidad 23 y el Nacional. 25, 75% cayó. Cayó un 75%. Es Entonces, un montón. nosotros, como vamos contando esto, decimos, bueno, las partidas hacia esta institución que lógicamente se encarga de mantener en buen estado las rutas, que Que en realidad no se encarga, mientras se porque mantuvieron si, no, si en se hubiese estado. mantenido, no se te vienen abajo de esa no. forma, Y ¿no? también hay que aclarar, nosotros estamos analizando qué pasó después de que Milei frenó con la obra pública. El estado de las rutas es una deuda eterna que Sí, tiene totalmente. la clase política con los argentinos. Eso hay que mencionarlo. No es que ahora las rutas están empezando a romperse, Dani. No, sí, y recordemos que Vialidad le da el nombre a la condena sí. firme de Cristina Kirchner, ¿no? Claro. Es la caja de donde se Es que- robó Claro. gran parte de la plata en este país. Es que eso tenés razón, lo iba a decir. El parate de la obra pública, en parte, es por dos cosas. Primero, porque era la cuna de la corrupción Claro. en otros gobiernos. Y en segundo lugar, lo que siempre nos gusta mencionar en nuestras columnas es el tema del déficit. Si Claro. vos sos un estado deficitario o lo que sea, tenés que empezar a recortar por ciertos lugares. Y bueno, recortó Claro. justamente en lo que sería vialidad, en la seguridad vial, en este sentido. Eso fue muy cuestionado, pero también es una arista que requiere de inversiones muy altas Claro. de dinero. Entonces podemos ver, retomando Sí. las placas. No, y además, justamente lo que decía, y además, te agrego un factor Sí, más. cómo no. En periodos de inflación alta, los presupuestos para obras Sí. se terminan englobando, parecen números Se que, actualizan constantemente. claro, se actualizan tanto, pero nunca llegás a tener el volumen dolarizado para una obra de infraestructura. Entonces, ahí también tenés el déficit, te corroe la obra pública, justamente. Exactamente. Y hay que mencionar también que las obras públicas en este sentido, de lo que son trazas nacionales, llevan mucho tiempo. ¿Y qué pasa? En la Argentina cambian los gobiernos todo el tiempo, entonces hay un montón de horas. De hecho, hay un informe que dice que hay más de 1000 obras públicas que lógicamente se frenaron, que Claro. había No, iniciado. lógicamente no. Y lógicamente, como funciona nuestro país, la inició un gobierno, el otro la paró. La frena exactamente, como también hay muchas obras que no se terminaron durante mismos gobiernos de Ah, no, mismas sí, líneas sí, sí. políticas. Entonces, es lo que decimos, es una deuda eterna que tiene la clase política con los argentinos, el estado de las Una rutas, más. que es algo importantísimo, porque, a ver, yo investigo mucho el tema de lo que son los siniestros viales. Y un siniestro vial es multicausal, es decir, siempre se debe a más de un factor. Y el factor humano es importantísimo, porque capaz uno viene con el celular,
viene cansado, puede venir concentrado, pero viene cansado. Y a eso si le sumás lo que es el tema de la superficie donde uno está circulando, que no esté en óptimas condiciones, Claro. imagínate, si estás cansado o estás, algo que no deberías hacer, con el celular y te comes un bache inmenso, perdés la No, trayectoria del no, es auto en una tremendo. ruta, imagínate un auto que va, un auto que viene de frente con el que viene del otro lado a más de 100 kilómetros por hora. No, pero además, Fer, perdón, Sí. Sí. Juli, pero lo dramático es que incluso ya tenés accidentes que son meramente por el que mostraste Sí. es Sí. meramente por la ruta. Bueno, sí, es un sí, yo- conductor profesional en una ruta que está vadeada y que no podés hacer nada al respecto si no Sí. ves que está rota. Y la semana anterior también fallecieron varias personas por un accidente en la ruta 2 que tenían Sí. Todo el tiempo. Ahora al militante final vamos a Kicillof. hablar un poco de número de fallecidos, pero otra cosa que también quería mencionar en esta columna es el tema de que nadie se hace cargo. ¿Y a qué voy con esto? Hay trazas, por ejemplo, subidas y bajadas a autopistas que Mm. son lógicamente pertenecientes al Estado Nacional, a Vialidad Nacional. Hay como tramos que son grises, que el gobierno nacional te dice, no, esa zona es provincial, y porque también hay rutas provinciales, y los gobiernos provinciales Claro. te dicen, no, esto es nacional. Entonces hace poco tuve la suerte de ir a Terminal Zárate, que es donde salen todos los buques, por ejemplo, de autos de la industria automotriz, y pasé por ese camino. Sí, el que no- haces el bucle. Sí, El otro el día que estuve haces el también. bucle, lo que está el estado en el que está es Claro. intransitable. Es un cráter Y directamente. yo le preguntaba a la gente ahí de Terminal Zárate, le digo, ¿quién se tiene que encargar de esto? Y me dice, es un dilema constante entre nación y el gobierno provincial. Bueno, el porque- camino de cintura, yo también estuve el otro día, o sea, Claro. desde hace, no sé, desde que venía acá, que tenía 24 años, Sí. siguió increyendo en el estado de los huecos, de Es- de los baches. Es Entonces, increíble. por más que vayas con el auto así, es como que tenés Sí. que tener mucho cuidado de que no te pase eso Y a de, esto se le del suma camión. un factor más. Si uno está en la ruta está en mal estado y, por ejemplo, es una temporada lluviosa, un día lluvioso, lo que sea, el bache, cuando se llena con agua, Claro. ahí, ¿qué es lo que pasa? El Ah. famoso aquaplaning, que si no me equivoco, esto lo tengo que revisar ahora, es de lo que falleció el ministro de Transporte, Claro, sí, Meoni. Meoni. Fue aquaplaning, que perdió el control del auto. Si no me equivoco, fue justamente por aquaplaning. Pero ahora lo voy a mira, chequear. incluso falleció en un accidente de tránsito. Sí, El gobernador de La Sota falleció en un accidente de Sí. tránsito. ¿Se acuerdan? sí. O sea, digo, el estado de las rutas, provincias, cualquier provincia distinta, Sí. porque Tomás venía por Santa Fe, desde Rosario. De La Sota estaba yendo de capital a un pueblo a ver a la hija. O sea, una cosa Sí. que recorre todo el país y que a todo el país le hace falta y que es el pilar para el desarrollo. Es que sí, la Sí. Argentina, bueno, acá, producto de este recorte, o sea, la motosierra también lleva a Vialidad Nacional, tenemos un siguiente gráfico que si lo podemos poner ahí, el estado, lógicamente, de las rutas, todo esto son números oficiales, e hicimos una comparativa, por ejemplo, entre 2019 y el último año que tenemos, que es 2024, y tenés las rutas que Vialidad Nacional declara en buen estado y en mal estado. Si no está ninguna de esas dos, es como un estado regular, que es como que está, Guido Casca diría está mal, pero no tan mal. No tan hecha mierda. Entonces acá podemos ver que de 2019 a 2022, gobierno lógicamente de Alberto Fernández, el buen estado de las rutas mejora un par de puntos porcentuales porque hubo Porque nadie mucha- sale en auto porque, También. porque es la pandemia. o sea, También. Sí, bueno, por eso. hubo pandemia, pero no, este es el estado de las rutas, más allá de si alguien las circula o no en el estado Nadie de las las rutas. usa. Hubo pero se bastante... deteriora menos. Claro. También, pero hubo bastante obra, obviamente muchas no se terminaron, corrupción siempre hubo, pero mejoraron un poco el estado de las Y rutas. porque ahí hubo mucha obra cuando estábamos todos encanutados adentro de Exactamente. casita. Aprovecharon, mucha aprovecharon obra. el contexto Sí, aprovecharon de en todo sentido. Aprovecharon el contexto. Pero lo interesante está cuando llegas a 2024. Este es el porcentaje del estado de las rutas. Que tenemos con un 29% de las rutas nacionales, casi un 30%. Está en mal estado y las que están en buen estado es un 47%, es decir, viene como cayendo el porcentaje de rutas en buen estado y de a poco va creciendo las que están en mal estado porque, lógicamente, en parte, porque se frenó la obra pública. Yo no estoy cuestionando eso porque ya dimos los argumentos de por qué se frenó la obra pública, pero si no se mejoran los caminos por los que los argentinos circulan, viajan, uno puede estar yendo a vacaciones y le puede pasar lo peor, o sea, eso es lo que... No, y ahí veíamos un camión de Andriani, o sea, también para la producción, Sí, también sí, para obvio. todo, ¿no? Para todo, obviamente. Este Eh, gráfico habría sí. que mandárselo a los asesores
asesores de prensa de Alberto Fernández porque es fabuloso, porque muestra su Sí. propia decrepitud. Sí. O sea, vos ves que en su propia gestión, Sí. la segunda parte es un desastre, se le fue la inflación, todo, y también se le cayeron las obras en las rutas y terminaron siendo Sí. peores que antes de que asumiera. Sí. O sea que la verdad es Pero increíble. 2024 es Milei, o sea, se 2024 se es Milei. cortan las Pero obras sí, es públicas. derivación. Es mi como ley decimos, arranques. O sea, es- este dato. Es como decimos, estos son Mm. proyectos largos, o sea, vos no reparás una ruta En 2 días. rápido, entonces son proyectos largos y después, bueno, para cerrar esto tenemos un poco lo que hablábamos de la cantidad de fallecidos en siniestros viales, esto es un dato bastante sensible. En 2024 fallecieron 3.800 personas en todo el país y Secretaría de Transporte dice que la mitad de esas personas, o sea, son datos oficiales, fallecieron en rutas, es decir, Mm. 1.500, un poco más de 1.500 por año que pierden la vida en las En rutas, rutas. en parte por el estado de las mismas. Muchísimas gracias, Fernando Barrida, y volvemos. Bueno, y volvemos al escándalo de la AFA. Acordate que al final del programa te vamos a contar noticias exclusivas acerca del alcance de la fortuna de... ¿Puedo decirlo? Sí. De Tobillino. Le pusimos un título bastante copado, me parece a mí. Bastante acorde a las circunstancias. Era, ¿cómo era el título? O Era... no querés spoilear. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo después? Lo decimos después, lo ¿Lo decimos. decimos Ah, después? mira, esperen, quédense al Esperen. final porque Franco Somos Maceo cua- tiene lo cuatro- mejor del día. Sí, 4 periodistas pensando títulos, así que nos salen más o menos con onda. Pero bueno, realmente es una exclusiva. Me gustaría ponerle alguna, ¿cómo se llama? Esas marcas de agua, algo, porque nos afana después Le ponemos. todo el mundo y no nos dan el crédito. Pero antes, ¿qué tenés que hacer? Diría Martín Fierro. ¿Qué tenés que hacer si te estás por mandar un curro? Ujú. Hacete amigo del juez. O sea, no sé si lo dijo él. No sé, pero es una No sé. frase. O el tango, pero esto es histórico, pasa siempre en la Argentina. Las personas que tienen causas de corrupción, las personas que están involucradas en negocios que no son ilícitos, tienen una relación sólida, frecuente con los jueces. Y esto es lo que te contó en exclusiva la semana pasada Daniel Seifert. Pero que esta semana, todo lo que él te contó, sucedió. ¿O no? Claro, porque el viernes pasado anticipamos una reunión muy importante de muchos jueces y muchas personalidades de la cofradía judicial en el gremio, la sede del gremio de el SEAMSE, que es el gremio de los, le llaman formalmente, informalmente, perdón, el gremio de los empleados del medio ambiente, que es ahí cerca del predio real del SEAMSE, en la zona oeste, en la Quinta Bacareza, que es esta, la Sí, quinta que de mostramos. acuerdo. Muy Y, linda. Nosotros habíamos contado un par de reuniones que se habían hecho entre el juez Rodríguez, el juez Jorge Rodríguez, que en su casa había invitado a personalidades de la talla de Chiquitapia y que en la misma mesa estuvo el juez Armela, que tiene ahora Que investigar el caso. acciones, de hecho es el que está allanando, mandando a allanar todo lo que tiene que ver con la AFA, y la fiscal Cecilia Incardona. Bueno, vamos a dar... Para cuando toda la gente, porque yo escucho, la gente dice, ¿pero no llegaron un poco tarde? Bueno, cuando Claro. pienses eso, acordate de esta casa y de lo que te está contando Daniel Seifert. Claro, porque la fiscal Incardona recibió un par una denuncia y una queja por su accionar en la causa que tenía que ver, recordemos, a una presentación de la DGI sobre movimientos raros, sobre monotributistas que no tenían respaldo para mover siderales cantidades de plata de la financiera Surfinanzas. Toda esa investigación de la AFIP termina en una denuncia judicial. Esa denuncia se sortea, cae en el juez Villena con la fiscalía de Incardona. Pero Incardona, que toma la acción judicial como fiscal, cajonea esa investigación, o sea, los accionarios que tenía que tomar durante 3-4 días. Le cae una denuncia de una fundación justamente por ese accionar. Entonces ella reacciona y manda a allanar un montón de cosas.
un montón de cosas, pero la manda a accionar haciendo una maniobra que se le llama comúnmente en la justicia, que es el forum shopping. Lo hace en un momento de que había juez de turno, otro, y con la excusa de que ella tenía una denuncia previa activa en el juzgado de Luis Armela, que tenía que ver con una investigación de fondos raros de desvío de plata en Banfield, solo en Banfield. Con eso dice, no, esto es el mismo tema, me lo quedo, y ahí el juez Villenas acciona contra la fiscal porque dice, no, bueno, esto es que es quitarme la causa que me cayó a mí, digamos. Bueno, en todo ese teje llegábamos hasta el viernes pasado. Y lo que te contaba la semana pasada, Daniel Seifert, era que todavía no había juez en esa causa, que se la estaban, decían todos, ¿por qué nadie la quiere agarrar? Y que casualmente en algunas de las reuniones del juez Jorge Rodríguez, además de otras personalidades del mundo de la justicia, habían coincidido Chiqui Tapia y el juez Armela, que es el juez de Quilmes federal, que finalmente se quedó con el caso. Claro, pero además pasó, llegamos al viernes se hace esta reunión, nosotros anticipamos que se iba a hacer esa reunión, tomó Estado Público, todos empezaron a hablar de esa reunión, nosotros tenemos, ¿quién fue? Porque Armela no fue, Mira, pero para disimular un poco. claro, pero Incardona sí fue. Ah. De hecho dicen que brindó bastante, estuvo muy bien. Contenta. Alegre. Contenta, alegre, participó de varios brindis. No sé si llegó a brindar con otro de las personalidades que estuvo en esa reunión, que es, no sé si te suena Santiago Caputo. Ah, la mierda. Santiago Caputo estuvo también ahí en el predio del SEAMSE. Es raro, Mira. ¿no? Es todo Para, muy pero raro. ¿de quién era la reunión? La reunión era de jueces. En verdad eran invitados de Rodríguez con jueces también. Rodríguez tiene muchos vínculos con el espionaje, muchos vínculos con la policía bonaerense, muchos vínculos con intendente, muchos vínculos. Es un juez histórico. De hecho, sonó como una posibilidad de tener un cargo, no sé si en la CIDE o en el Ministerio de Justicia a principios del gobierno de Milei. Finalmente no sucedió eso, pero evidentemente tiene... Es un juez poderoso, porque Es para un que vaya es un juez Santiago poderoso. Caputo hasta Quilmes. Sí, no sé, al no sé, predio no sé del qué, SEAMSE. no sé qué, por qué razón habrá ido, pero me confirmaron que Santiago Caputo estuvo ahí. No sé si tuvo diálogo con la fiscal Incardona. Me parece que la fiscal estaba en la parte jueces más tradicionales. Pero es rarísimo. Yo sigo diciendo lo mismo. Si vos tenés. Esto pasó entre un allanamiento que había mandado Incardona y otro allanamiento que fue entre ayer y antes de ayer. Hubo allanamientos en todas las sedes. Allanaron la sede de la AFA, de múltiples clubes, un montón de allanamientos. Las malas lenguas de la justicia siempre dicen algo. Si vos querés, la mejor forma de que parezca que estás moviendo algo, pero que no se mueva nada, es mandar a allanar todo. Porque si vos mandás a allanar todo, parece que estás haciendo un super mega operativo, pero en verdad estás buscando un montón de papeles que te va a costar un montón de tiempo analizar y un montón de cosas y dijiste, bueno, veremos. Estás buscando, a ver, si vos estás buscando los movimientos de una financiera, tenés que, no sé si tenés que ir a buscar los contratos en los clubes, es como medio raro en la sede de la AFA, sobre todo cuando venís No, pero anunciando aparte que los va a pasar. contratos se rubrican en el registro de propiedad, no sé cómo se llama, la SRL. Claro. Hay registros oficiales Obvio, que se que pueden te hacer pueden dar todas pedidos. las Se informaciones. pueden hacer pedidos silenciosos. ¿Dónde tenés que ir? Hay varias investigaciones sobre el mundo AFA, Tapia, Tobillino que se están haciendo mucho más silenciosas que estas. Y seguramente van a ser más efectivas. Es más, nobleza obliga. El juez Rafecas, que es un juez federal, con acciones mucho más puntuales, está llegando mucho más adelante. Después te vamos a contar, él tiene la causa de la mansión. Después te vamos a contar detalles de esto. Pero quería recordar esto como para que sepan que la fiscal que está llevando una de las causas claves que investiga la plata de Surfinanzas y la evasión que denunció la DGI estuvo en un predio del SEAMSE el viernes pasado. El SEAMSE está a cargo del propio Chiqui Tapia y nadie dice nada. Nadie dice nada. Por lo menos, ya que estamos siguiendo la rutina de sus allanamientos, en ese intercambio de información con la fiscal, algún periodista le podría preguntar,
Che, ¿no te parece Raro. un poco raro que entre allanamiento y allanamiento estés en un festejo, en un brindis, en un predio que es de la persona que ¿Estás investigando? investigando? Sí, siendo que la fiscal es la fiscal que representa los intereses del Estado, ¿no? Exactamente. O sea, entre el juez, los abogados Claro. y, Y particularmente en estas causas es la que acciona, es la que hace los pedidos y el juez Claro. los habilita. No, es muy desesperante porque uno dice, bueno, ¿y a dónde van a llegar con estos vínculos, con esta desidia, ¿no? Al hacer las cosas. Yo tengo la mala sensación que años adelante, cuando toda la espuma baje y los resultados queden a la vista, esto lo vamos a recordar. Bien, bueno, y te lo contamos primero en Border Periodismo, pero ahora nos reservamos para la bomba, ¿eh? La bomba de Fran Maceo. Le pusimos en un brainstorming Santiago de los Curros de Tobillino abajo. Una sutileza. Una sutileza. Me encanta Santiago de los Curros. Santiago de los es Curros. Curros. Santiago de los Curros no es una SRL, sino que estamos hablando de una provincia, Santiago del Estero, a donde pasaron muchas cosas vinculadas a Tobillino y su inacible fortuna. Franco Maceo. ¿Cómo estás, Juli? Bueno, Tobillino viene estando en el foco a partir de que se descubrió la mansión en Pilar, que denunció la coalición cívica, y poco a poco se corrió el foco un poco de Tapia y llegamos a Tobillino, el tesorero de la AFA, presidente de Central Córdoba, que tiene varias empresas. Dueño Sí. del streaming Carnaval Sí, también. Sí. Es socio de varias Se le empresas. adjudica, no vamos a ser malos. A mí no me vayas lo a- dijeron. Ay, Me lo dijo sí. un conductor de ahí. Sí, claro. Los, Ok. los papeles andás a ver. Un papel del streaming ahí. Busquemos. De carnaval no encontré, pero lo que Mm, encontré es de por lo menos 4 empresas que están relacionadas con el fútbol, con la política, con un poco de todo, como venimos siempre hablando de la combineta esta fútbol-política. La primera de ellas es espera. Justito. justo Un día- porque... Claro. Tenés justo, el día justo lo encontró. Mirá, Claro, mirá porque el día de mañana se está celebrando la final del clausura, del torneo clausura de la Liga Profesional, ¿sí? Entre Estudiantes y Racing, que va a ser justamente en Santiago del Estero. ¿Por qué? No es en La Porque- Plata, no se sabe. No sé, son 2 clubes de provincia que terminan jugando en Santiago del Estero. Suele pasar, ¿eh? Es- Encima con el siempre- es común calor ya que, que- debe hacer en sí, Santiago del ni ¿Por qué Estero. hablar. quieren usar ese estadio que 160 hicieron en la grados. provincia? Ciudad de Madres. Ciudad de Claro. Madres, o sea, es un estadio muy nuevo, bastante bueno, con poca capacidad, pero en una provincia que no me acuerdo de ese estadio, o sea, tiene otras prioridades para mí Totalmente, Santiago del Estero sí. y se pusieron a hacer un estadio. Bueno, pero Tobillino también tiene otras probabilidades. otra. ¿Por qué? Claro. Porque mira, vamos a una de las empresas que más salió a relucirse después de descubrirse la mansión en Pilar, que se la adjudica también es de Tobillino, ahora vamos a ver también algunos papeles, HTSRL. Es una sociedad que vincula a toda la familia de Tobillino, hermanos, la esposa incluso de Tobillino, el mismo Tobillino. Digamos, entre los socios de HTSRL Sí. está, ¿quiénes? HT es hermanos Tobillino. Son hermanos de Tobillino, algunos ya ex socios, otros socios actualmente. Tobillino como Tobillino, fundador él mismo. y o sea, él mismo. Algo claro. blanqueado de él. Sí. Himself. Está su nombre, están los papeles, está todo. ¿A qué se dedican? Bueno, múltiples ramificaciones tiene la empresa porque termina siendo medio un pulpito. Tiene, mirá, para que te diga, es ya casi Todo. una marca HT Contenido, HT Agropecuaria, se dedica a la construcción, a servicios de transporte, servicios deportivos, agropecuarios, contenidos, venta de combustible. Pero, ¿sabés qué? HT tiene un hotel en Santiago del Estero a todo trapo. A todo HT culo ibas a Hotel decir, Deluxe. decilo, Sí, decilo. Mirá lo Mirá. que es, mirá lo que Mirá es. lo que es el hotelito, tranquilo. Pero está, a ver, la SRL en HT, que suponemos que es Hermanos Tobillino, porque nos fijamos en la composición societaria de esa SRL y aparecen todos los hermanos de Tobillino, ¿verdad? Sí, hermano, la esposa. ¿Ese hijos. papel lo pero- tenemos? Sí, obvio. Ah. Obvio. No, todo comprobado, todo comprobado. No, pero digo, ¿no lo vamos a pasar? No. Ah, Eh, porque es- aparecen las direcciones. Sí, tal cual, aparecen muchos datos Hay sensibles. que Este es un testarlo hotel. mucho. Este es un hotel Tiene. ¿Querés que te diga qué tiene el hotel? Mirá lo que es. 5 estrellas. Spa. resort en spa. Spa, restaurante, peluquería, estética, sala de conferencia, gimnasio, salón deluxe, piscina, cancha de fútbol, cancha de pádel, bar y sala kids para niños. ¿Y sabés qué es también el hotel deluxe? ¿Qué? Donde se Deluxe. hospedan Hotel Deluxe, se hospedan acá todos los jugadores que van a jugar mañana la final. Y también, permiso, también otro club. Mira. otro club No te vayas de hizo- plano, dale. Permiso.
permiso. ¿Qué estás Mirá, mirá, mirá. haciendo? Otro club. No te avisé, no te avisé. Ay, no me Pero- avisas, se está sacando los pantalones, pero Ay, bueno, con razón yo qué le vi con un momentos. pantalón raro. Momentos Ay, fuertes. chicos, Momento sexy. están con Esta esto. escena- Otro Tarán. club. Esta Pondrían en canal escena. 2. Tarara, No ¿viste? los enfoquen a ellos. Mirá, 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 mirá. es ¿Qué eso? es eso? Central Córdoba. ¿Se ve ahí? Ah, mira. Central Córdoba, acá obviamente se no es ve. un shortcito oficial. Branca, dice ahí, Sí, Central bueno, esa Córdoba. publicidad, pero porque es un shortcito trucho, este es el mercado. Claro, el mercado central. Y bueno, chicos, hacemos Te lo, van a que, hacer, te van a hacer una causa por marca. hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Bueno, Gauchito ese, gauchito el show. acá, bueno, se hospeda también Central Córdoba, se hospedan los jugadores cuando van a jugar a Ciudad de Madres. Central Córdoba, recordá. ¿Qué es El Central presidente, Córdoba? claro, Tobillino es el presidente de Central Córdoba, como te Ay, dije al principio. Obvio, obvio. Me encanta. Me porque parecía obvio. Colapsa Oliván. Es un Me montón. O sea, parecía obvio. Vos tenés un circuito de un hotel de todo lujo donde los jugadores de primera división que disputan la final se van a hospedar, Se van a hospedar ahí. que obviamente pagan por hospedarse los clubes Obviamente. por eso. Digamos, se quedan en el hotel que está adjudicado al entorno de Tobillino Sí. y es donde entrenan los jugadores Tal del cual. club. Por, de por eso Tobillino. tiene cancha de fútbol también. Chicos, lo de Otesur Los Sauces es un poroto. No, Santiago de los Curros es divino. Santiago de los Curros Curros es increíble. Mucho Y acá hay más. un detalle más. Al final de los servicios que te dije que presta esta empresa HTSRL, que tiene miles de marcas, de todo, hay una estación de servicio en el mismo predio, ¿sí? En el que está el hotel. Ahí vamos a ver una foto. Ah, divina. Sí. ¿Sabes? La última novedad que tiene HT, que ahora hace venta minorista de combustible. ¿Sí? Esta estación de servicio se le adjudica por estar en el mismo predio a HTSRL. Pero Claro. es de HT HT Refinor. Refinor. Está, a ver, hay una estación, no vamos a decir que es de él porque no viste cómo es, pero HT Refinor fue creada como una variable de HT, la casa madre, viste que van haciendo pulpitos por O estilo. sea, a no ser que haya una tremenda coincidencia con que haya otra empresa que se llame también HT y que se dedique a la nafta. En el mismo predio que tienen un hotel. En el Claro, mismo el predio mismo que tiene- predio que está el hotel que tiene Pero ellos. además HTSRL, entre las múltiples actividades que podía realizar según su fundación en la SRL y su inscripción, Sí. era la de distribución de Claro. combustible. Sí, Re- venta en minorista de Refinor combustible. hicieron- Y es una de las últimas modificaciones. Así también. que ahí tenemos una cosita más. Tal cual. Hay otra empresa que no se hizo muy conocida, a mí me la nombraron mucho, Me genera un Barwa. poco de estrés, mucho estrés me genera, porque yo quisiera que ya no encuentren más nada, ¿viste? Estamos en diciembre, Sí, qué hace sé yo, calor. hagamos chistes. Esto es exclusivo del señor es Maceo. exclusivo. Escuchá. Exclusivo. Barwa SRL, ¿sí? Es otra sociedad que no está tan en el foco, totalmente de la familia Tobillino, aparecen los mismos nombres, hermanos, esposa, el mismo Tobillino. ¿A qué se dedica? Bueno, se dedica a alquiler de maquinaria pesada, plantación, sobre todo de maquinaria pesada. ¿Por qué destacamos lo de maquinarias pesadas? Porque si bien recordás, cuando vino Matías Joffe, contaron los de la coalición cívica que dentro, y bueno, después cuando se hizo el allanamiento, se encontraron 55 vehículos, ¿sí? Que estaban de lujo, entre ellos excavadoras, autoelevadoras y hasta un tractor. Entonces, Barwa es quien maneja, es la segunda Sí, el alquiler de SRL. maquinaria pesada. El alquiler, primero nos metimos con el tema hotel que usa la AFA, Santiago del Estero. Cuando decís, ¿por qué se van a Santiago del Estero los dos equipos de La Plata? Bueno, no sé, te dejamos ahí una puntita para que lo pienses mientras tomas mate. Barwa, segunda SRL. Barwa es la que la que tiene, digamos, entre su actividad, la posibilidad de rentar maquinaria pesada. Y por otro lado, lo que yo quiero preguntar es, ¿alguien sabe el tema de la cantidad de autos que había? ¿De quién son? O sea, la justicia todavía no averiguó eso, nosotros lo sabemos. ¿Qué No, pasó? están registrados a nombre de Real Central, que es la actual propietaria de la mansión de Pilar, O sea que que sería las que dos están personas... apuntados, perdón, como Testaferros, Pantano y su madre, Comte, que son los dueños de la mansión de Pilar y de estos 120 vehículos registrados, 35 de ellos registrados en Santiago del Estero. Ah, ese es el detalle. Ese es el Ahí detalle. va. Porque de los 120 vehículos que registra esta
empresa, hay 35 en el registro de Santiago del Estero que todavía no se allana. Hoy hubo un allanamiento de Rafecas, que fue en la propia mansión. Rafecas había tomado la medida de controlar los ingresos en la mansión porque había Claro, había sospecha de que vaciaran cosas. Entonces tenía... Pero fueron después de que se llevaron todos los autos. no, en teoría creo que no. Todos no, por lo Todos menos. no, porque bueno, hoy un poco, allanó y par. encontró una Encontró. treintena Ah, ahí 20 se adentro. habrá llevado. Finalmente encontraron, entraron y tomaron posesión de los autos después de que constataron la ruta de las propiedades, digamos. Y es curioso, porque es otra empresa, pero tiene las mismas maquinarias, digamos, que la empresa original en donde sí aparece Tobillino, y tiene sin explicación, muchos vehículos radicados en Santiago del Estero. No sé por qué Y tanto habría que interés por averiguar Santiago. el registro de Santiago del Sí. Estero de quién es, ¿no? Sí, y hay otro tema que estamos trabajando en una denuncia, o varias denuncias en realidad, por usurpaciones que se hicieron en Santiago del Estero, usurpaciones de campos. Todas apuntan, los denunciantes apuntan a Pablo Tobillino y varios de su entorno. Y Pero bueno, muchas eso de- lo vamos a seguir investigando. Sí, pero muchas de estas Sí. declaraciones apuntan a que se hacían pagos y cobros por estos campos, obviamente fraudulentos, según lo que dicen los denunciantes, con maquinaria pesada. Ah, sí, ok. Un canje. Te doy Claro, maquinaria pero pesada, me justamente- das un campo. Intentaban, claro. Claro. Che, yo me quedo con el campo, te pago en cosas, te pago en Te máquinas. pago en maquinaria. Sí, sí, sí. Máquinas rurales en ese caso. Sí, Ujú. que después hay que ver a dónde las ponen a trabajar, ¿no? Obvio. Claro. Pero bueno, Porque me pareció. seguramente, no Claro. sé por qué, me haría pensar que en Santiago de los Curros podría Sí, ser, podría ¿no? ser. A mí me pareció raro cuando leí el listado, dije, encontraron una excavadora, una retropala, un autoelevador, dije, ¿por qué Igual tenían te eso digo, ahí? maquinaria pesada, no sé si son esas. Sí, esas sí, tres. son maquinaria pesada. Ah, son maquinaria pesada. Sí, 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 sí. Maquinaria Porque pesada después y tenés por ahí. las grúas, las que son más grandes. Excavadoras, sí, También. hay de Claro. todo De tipo de todo. tamaños, obvio. Después hay otra empresa que se llama Sigue Segón habiendo más. SRL. Ay, Segón SRL. yo estoy menopausia. Hago hincapié en esta porque el gerente de esta empresa es Guillermo Santillán. ¿Sí? Que ¿Es uno algo de del los- perro Santillán? No sé, No no, creo. desconozco. No creo. Lo importante es que Santillán ¿Es algo ¿sí? de quién? es uno de los principales socios ¿sí? en HT de Tobillino, de Pablo Tobillino. De hecho, figura como el gerente en HT. Tal cual. En ambas empresas figuró o figura como gerente. Pero ¿qué pasa? Según SRL gestiona otro lugar de lujo de Santiago del Estero Rari. que se llama Jardín Pentecostés, es un cementerio. Yo ¿Cómo de cuando lujo? Si es un vi pe- eso- Mirá, ¿Te parece poco de lujo? mirá lo que es este ¿Esto es un cementerio. cementerio? Esto es un Cementerio. cementerio. El cementerio Jardín Pentecostés en Santiago del Estero. En este caso, el socio Tobillino sería. Claro. Esto Lo aparte, gestiona. imagínate un cementerio de este nivel. Qué lindo para, Tiene todo. Para café. morir. para lavarse las manos. Lo mismo. Para lavar un poquito, lavarse las manos, Sí, ¿no? ¿viste Porque los ¿quién baños puede que tenía? controlar? El Claro. lujo, el lujo Mirá ahí, asiático en los claro, baños. los autos. Está la climatizada, traslado. Mira, tenés la fuente para capilla. lavarte si querés también. Qué impresionante lo que Pocas pasa, ¿no? tumbas, en ¿no? Santiago Para de hacer los un curros. cementerio. Sí, parece como un jardín como esos. Sí, sin pero tumba, jardines ya bueno, tienen De jardín paz. grande, de jardín paz. de paz. Jardín, y aparte Pentecostés, que elude a la... Al evangelismo. Dentro Religión. de los evangélicos están los bautistas, los anglicanos, los pentecostales. Que y- tiene fuerte impacto en el norte, sobre todo. Claro, los pentecostales son los más, digamos, vívidos, los Las más... puertas que tiene, la puerta Increíble, increíble. divina. Y hablando de paz, hay otra empresa. Hablando La de- última, la última que te nombro y seguimos el tema pimponeándolo nosotros, pero se llama Carbello SRL. Carbello. Es Ujú. otra empresa que no salió en ningún lado hasta donde sé. Me la nombraron mucho también denunciantes de Santiago del Estero. Y curiosamente, Mauro Paz y Orellano, ¿sí? Capaz te suenan de algo, pero son algunos de los que iniciaron y fundaron y siguieron lo que es la empresa Malte SRL. Ujú. ¿Sí? Esta empresa, Carbello, se dedica al transporte aéreo, ¿sí? Hace paquetes como lo hacen las agencias de viajes, y también se dedica a la construcción, según los detalles de la Y asociación. la otra que decís que también participan Mauro Paz y Orellano, que no recuerdo ya qué es. Ahora te la Ahí voy va, a Dani, ¿por qué? contar. Porque ¿qué es va. Malte SRL de Mauro Paz? El juez Rafecas descubrió que esa empresa es la que probó que la mansión de Pilar
estuvo en manos de gente de la AFA directamente. Porque hasta ahora teníamos el plano de que estaba en este testaferro que evidentemente tuvo también un rol, pero un rol más menor Obvio. en el circuito de la AFA, que es Pantano, y que es un monotributista que no tenía nada Sí, no tiene capacidad para financiera. tener esta mansión, no tenía capacidad financiera, y su madre jubilada, que estaban ahí, que tiene una vida de lujo, que la vimos todos ya por todos lados, pero que también es una señora jubilada. Entonces había algo que faltaba y fueron a los registros de los antecedentes de la propiedad de la mansión y por eso se terminó allanando hoy esta mansión ya con esos datos. ¿Por qué? Porque en el medio apareció esta Malte SRL que está compuesta por Mauro Paz, que fue el capo del fútbol ¿Qué es femenino de la esto? AFA. ¿Esta es la mansión? Esta es la mansión que se mansión. está investigando, es una mansión Es con una parte de la una de la parte, mansión. tiene helipuerto, tiene ¿Eso aras, blanco? tiene caballos de Turkmenistán, Mirá. tiene cosas increíbles esta mansión. ¿Sabes lo que sale Eh, un caballo de Turkmenistán? Sí, 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 50.000 tiene cosas- dólares. Bueno, Toby Gino es muy fanático, no estoy vinculándolo, pero es muy fanático de los caballos, casualmente. Y de hecho tiene la pileta, tiene Neurus, que es otra marca que está muy vinculada la con Vigilia. Toby Gino. Hay un montón, y a la Vigilia, a los vinos que también están vinculados con Toby Gino. Pero la empresa que apareció es un pasamanos muy interesante, porque toda esta investigación en la denuncia de la coalición cívica, Claro, pues yo decía, ¿cómo los van a agarrar si lo único que tienen son los testaferros? no, espera, Ahora estás contando algo muy interesante que también me parece que es primicia, que es Sí. de qué manera o por qué, cómo logró el juez Rafecas allanar la propiedad. Y esto es tener un dato más. Claro, porque viste que la denuncia de la coalición cívica aportaba algo raro que al principio no se entendía por qué, que era un tuit de Carlos Tevez, que Carlos Tevez se había peleado públicamente con Tobillino y le tiró en cara sus vínculos con una mansión en Pilar. Bueno, resulta que Carlos Tevez tenía más información que eso, porque Carlos Tevez fue dueño de esta mansión y la vendió. ¿Y a quién se la vendió? A esta empresa Malte SRL, en la que están Mauro Paz y Juan Pablo Orellana. Vicon, que estuvo vinculado ahí. Son dos dirigentes de la AFA directos, sobre todo Paz, pero Juan Pablo Vicon es un muy allegado también, de empresas varios, es muy allegado a Tobillino. Y mira, por ejemplo, sus comentarios en Twitter. Sus cejas. Esto lo publicamos en Clarín con Payito, el que nos levantó el otro día, con Pablo Payito, Blanco, mi amigo. Payito Blanco. Hicimos una nota sobre esto. El novio de Lilita. El novio, el marido de Maya y el novio de Lilita. Podemos darlo así, está bien. Este es uno de los últimos tweets que había puesto Vicon pegándole a Patricia Bullrich, por lo que hablábamos, esto del lugar común de pegarle porque toma vino, y se lo retuiteaba Pablo Tobillino. A este mismo tweet, a Vicon. Hay otro tweet más que le pegaba acá a Sturzenegger por algo que había dicho de la AFA, y ¿quién lo retuitea? Pablo Tobillino. Entonces los vínculos empiezan a mostrarse en las redes sociales, te empiezan a acercar cada vez más esa mansión de lujo asiático a el mundo de Tobillino. Ahora ya se sabe que hay dirigentes de la AFA Perdóname, en tuvieron- ese Twitter se estaban criticando en lo que le cobran de impuestos, que es una norma que habrá puesto Sturzenegger, a la venta, es decir, como una retención a la venta de jugadores de fútbol. Claro, claro. Sí, sí, estaban criticándolo. De hecho, eso venía todo con el quilombo de las SATs y todo eso, de la movida que tenía el gobierno con respecto al fútbol. Había una tensión. Es un tuit de principios de año, creo. Y la verdad que es bastante gráfico. Dejaron medio como todo Los dedos todo puestos. bastante a mano para que lo veamos. Entonces, recordemos, un dirigente de la AFA de altura, que es Mauro Paz, que estuvo a cargo de todo el fútbol femenino de la AFA, está en los papeles de esta mansión. Estuvo en los papeles de la mansión. Y fue el que hizo el pasamanos a los testaferros que no se entienden. Es como, viste, que Los de Real Entiendo, Central. entiendo perfecto, y acá sí puedo hacer un paréntesis, fútbol femenino, mujeres que no cobran un mango, que le ponen huevo a la situación, que el torneo es muy, muy pobretón, nada que ver con el fútbol masculino, muy dejado de lado, o sea que acá... Imagínate que lo dirigía un tipo. Bueno, pero Claro, claro, este sí. tipo que lo dirigía, evidentemente sí contaba con el cash que falta en el fútbol femenino, Y sí, ¿no? Porque esto es algo para pagarle una mansión a Tevez. importante. No, comprar aparte, digamos, el nivel de Tevez, ¿no? Porque es Claro. como, ¿a quién le compras? Como yo El le tema compré a es si lo Macri. compraron o sea, con es los como- autos adentro
o si después metieron los autos. No, quizá los autos entraron con la mano de los testaferros porque los autos, recordemos, están a nombre de Real Central. Real Central. Entonces metieron la otra. Van metidos en una mamushka de sociedades. Entra una sociedad, revende, aparece otra, aparecen los autos. O sea, entran lo los que, lo caballos. que te acaba de contar Franco con Seifert, Franco Maceo y Daniel Seifert, es cómo el juez Rafecas encontró la relación entre los dos testaferros que denunció la coalición cívica y una sociedad anónima que tiene como director uno de los miembros, un miembro de la AFA, exactamente el dirigente del fútbol femenino. Pero además te contaron cómo Tobillino tiene un mega negocio en Santiago del Estero, en Santiago de los Curros, le puso Franco, porque es dueño de un hotel 5 estrellas, de una estación de servicio que queda en el mismo predio del hotel, y bingo, es el hotel a donde paran los jugadores de fútbol. Y también te contó que hay un cementerio de lujo, también en Santiago de los Curros, que es del socio de Tobillino. O sea... De lujo los dos. Todo. Podés nacer, jugar al fútbol, morir, todo en Santiago del Estero, Todo ahí. de la mano de Tobillino. ¿Y qué pasa? ¿Vos tenés algún dato de Santiago del Estero? O sea, ¿dejó de ser pobre esa provincia? Plata No, hay. le estoy diciendo No, al no sabía, periodista de para datos. mí o no. Y sigue siendo, no sé si recuerdan, una de las provincias, una de las 3 provincias argentinas que tiene déficit en su presupuesto. Es donde Cristina Entonces, ganó con sí, arrasando. también. Entonces, si no logran solucionar eso, mirá si van a tener para repartirle, como ellos dicen, a quienes más lo necesitan, ¿no? La pobreza. O sea, el dinero puesto en el fútbol desde Sí. el estadio, Mm, que eso fue hecho en la época de Cristina, mm. con la relación con Zamora y con su mujer, que era la vicepresidenta del Senado. ¿Se Zamora acuerdan? que ahora desconoce a Cristina. Sí, sí, que ya O sea, está. es una cosa ya fue. increíble. Es también como, por decirlo en términos de la nota, el helipuerto a donde cayó Tobillino a hacer negocios, ¿no? Sí. Cayó, Vamos- nació y cayó. Nació Claro, ahí. nació. Sí, él es. Él es Mm, santiagueño. Es Ah, santiagueño está y es bien. presidente de uno de los clubes de De la AFA que creció, el del pantaloncito. Exponencialmente, claro. Exponencialmente. Pasó a ser un- Pero el de Córdoba es de Córdoba. No, No, Central Central Córdoba es es Santiago del Santiago Estero. Está en Córdoba de Santiago del Estero. Se llama Central Engaña Córdoba. un poco el nombre, pero es de Santiago del Estero. Sí, O sea, es exactamente, dueño está todo. del club de fútbol. Es dueño del hotel a donde para la selección. En el club, en el estadio de fútbol, que es del gobierno de Zamora, juegan random, nadie sabe por qué, las Racing, finales, claro. la Sí. final, esta y otra, porque no es la primera Sí, sí, final. no, es ya cotidiano que se juegue en Ciudad de Madrid. Sí, sí. Y Mañana mismo vamos a ver a Racing y Estudiantes ahí en la cancha de digo de la provincia de la provincia de Zamora. Es un montón. No tenés más, ¿no? Estamos. Por ahora. Perfecto, me alegro mucho. Bueno, nada, quiero felicitar al equipo de Border Gracias, Juli. porque la verdad que estamos haciendo un montón con poco. Somos pocos para lo que son los medios grandes, pero realmente nuestro interés por contarles y que se haga justicia es muy importante y la justicia está escuchando, evidentemente, la oveja negra, está cerca de nuestros datos y está tomando alguna de estas cosas para poder avanzar en la investigación. Hay muchos medios que, porque estuve preguntando, nosotros somos, yo soy emprendedora, entonces si hago una nota o si hacemos una investigación, trato de que levanten la noticia, pregunto, che, ¿les interesa esto que sacamos en primicia? Muchos me dicen que tienen prohibido criticar a Tobillino, que tienen prohibido criticar al Chiquitapia. ¿Sí? Los medios especializados en deporte, nada, siguen el ruedo como si nada hubiese pasado y le hacen notas a Chiquitapia sin hacerle ninguna pregunta sobre todo esto. Así que nada, aprendete a Border Periodismo, que es periodismo de calidad. Desde que empezamos te dijimos que somos Escuela La Nata y la verdad es que estoy muy orgullosa del equipo, Gracias, Juli. no solo por la cantidad de cosas que hacen, sino por la calidad de cosas que hacen. Estamos del lado de la verdad, o sea que estamos de tu lado. Te agradecemos por estar ahí, por los comentarios y te pedimos que te suscribas, que compartas el material y también los shorts. Gracias, chicos. Gracias, Juli. Nos Gracias. vemos la próxima, que creo que es anteúltimo programa de la oveja negra o último. No sé, no lo sé. decidimos. Eso todavía. lo define No la sé, jefa. la jefa Último ahora me sí. parece, es último me parece, así es, Bueno. los dejo en paz.
Pobrecito, porque me van a matar si no. En paz no, tenemos que venir entre semanas. En paz no, que me suena el cementerio del amigo de todos. Bueno, pero morirte ahí Ay, tiene yo un sí. glamour. Yo quiero, cuando muera me llevas. Calla. Te llevamos, dale. Cuando Mi yo sueño es que me muera. entierren en Ay, Jardín Dios. Pentecostés. Chicos, hasta acá hemos llegado y no es poco. Nos vemos la próxima.